3, 2, 1. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Se llama La Puerta de la Calle, canal de podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves, pero todos permanecen ahí. En el tercero de estos podcasts hablé de mitos, recordando de paso las mitologías griega y egipcia, para llegar a los mitos que la cultura que hoy somos ha creado y que, bien mirado, más desdichas que dichas suelen traernos. Más que soluciones, problemas, y más que abrirnos puertas, nos rodean de muros. En la antigüedad, la imaginación creaba los mitos. Hoy los mitos someten a la imaginación. Hablaba entonces del mito de la guerra, el del dinero, el mito de lo que consideramos lo mejor, y muchos otros. Pero olvidé esa vez mencionar el mito del sexo. Mito en el sentido de máximo gozo, y mito en su significación de pecado, herencia de religiones y de culturas antiguas. Hay temas que parecen inagotables, como este del prohibicionismo. Lo cierto es que todos tenemos ojos, pero todos vemos distinto. Valga recordar unos podcasts que hice el año pasado para el canal regional Teleantioquia. Solía terminarlos con una frase de Mafalda: que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar. Bien, recordemos que en la Edad Media recayó sobre la sexualidad una represión particularmente dura e incluso antinatural, y casi todo lo que tuviera vínculo con el placer era demonizado, y en casos criminalizado y como tal castigado. Muchos fueron llevados a la hoguera por causa de la sexualidad. Otros perdieron la cabeza, literal y simbólicamente, pues como pecado condenatorio el sexo, o digamos mejor, la sexualidad, reventaba, con nocivos efectos, pasiones y deseos largamente reprimidos. En el sur de Francia, en la Edad Media, hubo una secta, los cátaros, que afirmaban que el cuerpo humano era obra del demonio. Hoy, digamos que desde los años 60 del siglo XX, la mentalidad cultural ha abierto más puertas para asumir la sexualidad como algo enteramente natural, humano y terrenal. Digo terrenal por lo hasta ahora sabido. En ello el arte ha aportado una suerte de liberación, porque por medio de las diversas manifestaciones ha sacado la sexualidad del infierno y la ha puesto un poco más cerca a las estrellas, aquellas que la sensibilidad humana es capaz de crear. Pero aún hay reservas y recelos, muchos y duros en muchos casos, con respecto al sexo, sobre todo ante las elecciones y formas como innumerables personas viven su sexualidad. Para esos muchos todavía el sexo es pecado, en particular si éste sucede fuera del matrimonio o si se trata de un hombre o una mujer casados que, por causas razonables en unos casos, en otros no, aventuran su sexualidad con otra u otras personas que no son su esposa o su marido. Maltratos y muertes han sucedido, y suceden por causa de la infidelidad y de los celos, pero en muchísimos casos estos son infundados, imaginados, efecto de desconfianza y prejuicios, celos cuyo origen está en la sexualidad misma, pues se considera religiosa y culturalmente que la sexualidad de mi marido o la de mi esposa me pertenece, es propiedad privada. ¿No creen que asumir de ese modo la relación da un aceptado pero discutible derecho al uno sobre la sexualidad del otro? ¿Y tal cosa no convierte la sexualidad en un deber,
una obligación no propiamente natural de la sexualidad. Y siendo así, ¿no termina imponiéndose sobre la sexualidad de la pareja el disgusto, el rechazo, el aburrimiento? En el tiempo del pueblo de Israel, el adulterio era castigado con apedreamiento, principalmente a la mujer. Aquel era consumado en la plaza pública, y cada ciudadano lanzaba sus piedras contra la condenada. Era el castigo, y éste amedrentaba, pero no modificaba nada. No desaparecían de los íntimos avatares humanos los anhelos, las fantasías de aventura, los reprimidos deseos. Y valga aclarar que no estoy promoviendo aquí la promiscuidad, ni más faltaba. Solo creo que la sexualidad es de cada quien, y compartida con la pareja ha de ser más fruto de la libertad, no de la obligación. Creo que la fidelidad sucede en sí misma, porque amo a aquella mujer, no porque una ley me obligue a hacerlo. Es más, creo que el verdadero nombre de la fidelidad debería ser respeto. Como curiosidad haré esta pregunta. ¿Por qué el pecado parece estar más asociado a la sexualidad que a otros actos literalmente criminales? Dicho en términos culturales de ahora, y al margen de convenciones, ritos, costumbres, preceptos, ¿es pecado hacer el amor? ¿No siente uno que haya en la pura naturaleza algo que así lo indique? Los deseos que entraña la sexualidad humana simplemente son, existen, como son y existen los sueños, los anhelos para el futuro, las prevenciones y los miedos, como son y existen la sed y el hambre. Hablamos de sexo o sexualidad y pensamos en placer. No forma parte, como la reproducción, de la esencia de lo que entendemos por naturaleza, creación de Dios, si así queremos nombrarla. Ahora, que haya circunstancias en las que la sexualidad sea dañina, por supuesto que sí, y mucho. Innumerables casos no admiten discusión, como los de prácticas con menores de edad, violación, excesos en los que hay mezcla de consumo de drogas y alcohol, consumo excesivo, abusos causados por actos no sanamente consentidos, placer sin conciencia, como advertía Mahatma Gandhi. Ahora, ¿es la mujer la culpable de lo que concebimos como pecado del sexo? Por eso hablamos de prostitutas y no de prostitutos. ¿Los prostíbulos son solo lugares a donde se va a buscar mujeres dispuestas? Se sabe que hay casas también a donde se va a buscar hombres. ¿Las estigmatizamos tanto como a las casas de las mujeres? Sabemos que no. Entonces, y como preguntaba en el podcast anterior, sobre la mujer recae la culpa del pecado del sexo porque Eva comió del fruto prohibido y le dio de él a Adán. ¿Y qué decir de los homosexuales, bisexuales, lesbianas, transexuales y etcétera? Son pecadores, es decir, hacen el mal. ¿A quién le hacen el mal? ¿En qué afecta el orden de las cosas, el orden cósmico, como decían los egipcios? ¿De qué forma se opone al cumplimiento normal de las leyes y a la seguridad de los demás el amor y el placer de dos mujeres que se comparten el gozo en un acto que ellas lúcida y libremente deciden compartir? Y en el mismo ejemplo, dos hombres, o un transexual con un heterosexual, etcétera. No creo. Y de los que sí creen, no veo que puedan demostrarlo. No creo, digo, que un homosexual, una lesbiana, un transexual o bisexual contribuyan al caos por causa de su orientación, gusto o elección. Y menos creo que tengan menor valor humano que un heterosexual.
De hecho, la historia da cuenta de la homosexualidad de grandes creadores artísticos, científicos, empresarios, pensadores, hombres y mujeres que han aportado grandes cosas, han tenido la ética como brújula, demostraron y siguen demostrando ser buenos ciudadanos. No veo por qué deba yo rechazar y anatematizar a una persona que tenga un gusto sexual distinto al mío. No encuentro la razón que me explique que debo acusar de inmoralidad a quien tiene una orientación sexual diferente a la mía. Creo que no soy moral ni ético si no guardo el debido respeto frente a los gustos y elecciones de los otros. Cuesta trabajo ver y aceptar que el maniqueísmo aún es pauta para la clasificación moral de las personas, de sus gustos, de sus formas de vida por más que no le causen daño a nadie. Válido es recordar que, dice el diccionario, maniqueísmo es la tendencia a reducir la realidad a una oposición radical entre lo bueno y lo malo. Es hasta curioso que el maniqueísmo, polarización dirían otros quizás, todavía prevalezca en un tiempo en el que la tecnología mira para atrás a ver dónde vienen rezagados los prejuicios. ¿No creen que la inteligencia siente pena de repudiar a quienes gozan libremente de su sexualidad? ¿No será esto acaso una forma del poder, en este caso abuso, querer controlar a la humanidad por medio de la sexualidad? ¿No habrá en todo esto una forma tácita de resentimiento o envidia y en consecuencia de falsa moral, querer limitar la potestad de quienes alcanzan a probar el sabor de ser libres y en consecuencia experimentan la dicha? Se le atribuye a la actriz estadounidense Marilyn Monroe haber dicho esto, o Marilyn Monroe, como dicen otras personas. El sexo forma parte de la naturaleza, y yo me llevo de maravilla con la naturaleza. Hago aquí una suerte de paréntesis para referirme a una expresión muy en uso en la actualidad, constatable en la vida diaria, en el cine, en textos literarios, en profesionales de todo hacer. La expresión a la que me refiero, usada como sinónimo de relación sexual, es tener sexo. Algunos académicos dicen que decir tener sexo sería lo mismo que decir tener boca, tener brazos, tener espalda, porque el sexo, igual que la boca, es una parte del organismo vivo. Se diría que es mejor decir hacer el amor, es más poético, pese a que Jorge Luis Borges preguntaba alguna vez que ¿cómo es eso de hacer el amor si el amor está hecho? Con todo, me parece que la frase tener sexo, como sinónimo de relación sexual, además de ser un error en el uso del lenguaje, quizás, es frase brusca, tiene sabor a expresión técnica, utilitarista y carece de poesía. Pero desde luego cada quien tiene, en casos como este, su plena libertad de expresarse como bien desea y como más le signifique. ¿Por qué hemos sido víctimas de la estigmatización no solo de la mujer, sino del placer sexual? En un libro de cortas historias latinoamericanas, o vividas por latinoamericanos en otras partes del mundo, titulado Días y noches de amor y de guerra, y cuyo autor es el uruguayo Eduardo Galeano, fallecido en abril de 2015, una de las historias cuenta de una pareja que visitó en Italia un antiguo cementerio etrusco donde, en sus paredes interiores, había todo un mundo de pinturas y dibujos de gente comiendo y compartiendo, y de amantes disfrutándose en todas las posiciones. Luego de la visita, el hombre le dijo a su amiga que aquello era una dicha de cementerio para él, que había sido amaestrado católicamente para el dolor.
Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle, en Spotify y en YouTube. Un me gusta puede ayudar y todo comentario abre más puertas. Estén bien y que no se nos conviertan en pesadillas los sueños.